Es el asesino en serie más infame en la historia de Estados Unidos y también la inspiración para Aníbal en la película El silencio de los inocentes. Atractivo, con un coeficiente intelectual extraordinario, elegante y culto, parecía un hombre casi perfecto. Sin embargo, una decepción amorosa lo transformó por completo, desatando una ola de asesinatos. A pesar de ser arrestado, logró escapar 2 veces de cárceles de máxima seguridad y continuó cometiendo crímenes bajo una nueva identidad. En su momento, este hombre desató la ira de toda la nación, especialmente después de que se revelaran sus crímenes. La gente lo veía como la encarnación del mal. Cuando fue ejecutado, miles de personas se congregaron frente a la prisión, celebrando con júbilo. Pero, ¿qué atrocidades cometió este hombre para despertar tal odio en la sociedad? ¿Cómo pasó de ser un joven con un futuro prometedor a un asesino en serie aterrador? Hoy exploraremos la historia del demonio de Tecoume. El caso comenzó con lo que parecía ser una simple desaparición. El 1 de febrero de 1974, Linda Ealy, una estudiante de 21 años de la Universidad de Washington, desapareció misteriosamente de su dormitorio. Su habitación estaba impecable, lo que llevó a la policía a pensar que simplemente había salido sin avisar. Sin embargo, poco después de la desaparición de Linda, la policía descubrió que 6 mujeres universitarias habían desaparecido bajo circunstancias similares. Varios testigos mencionaron haber visto a un hombre joven con un brazo enyesado interactuando con las víctimas antes de que desaparecieran. El hombre, de aproximadamente 25 años, era increíblemente atractivo y carismático. Conducía un Volkswagen Beetle de color bronce y se acercaba a las mujeres pidiendo ayuda para cargar libros. Algunas se negaban, pero las que aceptaban nunca volvían a ser vistas. La policía inició una búsqueda exhaustiva del misterioso hombre del yeso, pero no lograron encontrarlo. En agosto de 1974, 2 cuerpos fueron hallados en el Parque Estatal Lake Sammamish, en Washington. Se confirmó que eran 2 de las mujeres desaparecidas. Las víctimas tenían múltiples heridas y la causa de muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Los exámenes forenses también revelaron que fueron abusadas antes de morir. Se sospechaba que al menos 5 mujeres más habían sido asesinadas de manera similar. El caso ya no era solo una serie de desapariciones, sino una grave ola de asesinatos en serie. La policía elaboró un retrato hablado basándose en los testimonios de testigos, aunque la imagen no era muy precisa. Ante la gravedad del caso, se cerraron las salidas de la ciudad para intentar capturar al sospechoso. Pero la estrategia fracasó. El asesino parecía haber anticipado los movimientos de la policía y huyó del estado antes de que se establecieran los bloqueos. El 18 de octubre de 1974, en Utah, una joven de 17 años llamada Melissa desapareció. 9 días después, encontraron su cadáver. La muerte de Melissa conmocionó a todo el estado, pues ella era la hija del jefe de la policía local, Louis Smith. Furioso, Smith ordenó una operación masiva para atrapar al asesino, pero no encontraron ninguna pista. Poco después, otras mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en Utah. Los testigos mencionaron nuevamente a un hombre con un brazo enyesado. La policía sospechaba que el asesino de Washington y el de Utah eran la misma persona. Dado su modus operandi, las mujeres desaparecidas probablemente ya estaban muertas. Ambos estados decidieron colaborar y difundieron el retrato del sospechoso, con la esperanza de que alguien aportara información clave. La noticia causó pánico en todo el país. Según la información policial, el asesino no tenía un patrón fijo y podía aparecer en cualquier estado. Hasta ese momento, la policía había mantenido el caso en secreto para evitar el pánico, pero ante la magnitud de los crímenes, no tuvieron más opción que hacerlo público. Tras la difusión del caso, la policía recibió miles de llamadas con posibles pistas. Entre ellas, una denuncia anónima señaló a un hombre llamado Ted. Tras investigar sus antecedentes, descubrieron que su nombre completo era Ted Bundy. Nacido el 24 de noviembre de 1946, Bundy tenía solo 28 años en ese momento. Había sido un estudiante brillante, con becas académicas y títulos en psicología y derecho. Además, tenía conexiones en la política. Era considerado un joven exitoso y un modelo a seguir en la sociedad. Al ver su impecable historial, la policía lo descartó inmediatamente como sospechoso. En ese momento, no podían investigar a todos los denunciados, por lo que priorizaban a aquellos con antecedentes. Y Ted Bundy no encajaba en ese perfil. Por razones desconocidas, la persona que lo denunció no insistió. Como resultado, Bundy continuó con sus crímenes hasta que, finalmente, cometió un error. El 8 de noviembre de 1974, se acercó a una joven llamada Carol. Con su atractivo habitual, le dijo que había visto a alguien intentando robar su auto y que debía acompañarlo a verificarlo. Carol,
Preocupada, accedió a ir con él hasta el estacionamiento subterráneo. Después de revisar su coche y notar que nada había sido robado, Carol se dispuso a marcharse. Pero Bundy la detuvo, sacó una placa dorada y afirmó ser policía. Dijo que estaban investigando a un ladrón y que necesitaba que ella lo acompañara a la comisaría para presentar un informe. Carol, sin sospechar nada, aceptó subir a su auto. Sin embargo, mientras conducían, Carol notó que iban en dirección contraria a la comisaría. Cuando Bundy se desvió hacia un camino solitario, ella supo que algo estaba mal. Le dio una fuerte patada entre las piernas a Ted. Aprovechando el momento en que Ted no podía moverse temporalmente, corrió hacia la carretera en busca de ayuda. Justo en ese momento, pasaba una pareja en su auto. Cuando llegaron a Carol, detuvieron el coche de inmediato. Carol corrió desesperadamente al interior del vehículo de la pareja y, un instante después, rompió en un llanto histérico. Todavía en estado de shock, dijo: «Un hombre intentó matarme. Lléveme a la estación de policía». Después de la denuncia, la policía actuó de inmediato. Sin embargo, Ted reaccionó rápidamente. Tan pronto como Carol escapó, él se dio a la fuga en su automóvil, dirigiéndose a Colorado. Pero la policía no se quedó con las manos vacías. Ahora tenían el testimonio de Carol, una sobreviviente. A pesar de todo, Ted no tenía intención de detenerse. Para ese momento, ya se había vuelto adicto a matar. Tras llegar a Colorado, 5 jóvenes fueron asesinadas. Esto provocó que las fuerzas policiales de varios estados se movilizaran hasta Colorado y establecieran un operativo de gran escala. Lo que la policía no sabía era que los 5 cuerpos en Colorado fueron dejados a propósito por Ted para que los encontraran. En realidad, él ya había regresado a Utah. Mientras cometía sus crímenes, nunca dejó su trabajo y continuaba con su vida cotidiana. La razón por la que volvió a Utah en ese momento fue porque tenía que atender asuntos laborales en el estado y porque una de sus novias vivía allí. Ted equilibraba el asesinato, el amor y el trabajo sin descuidar nada. Se podría decir que era un maestro de la gestión del tiempo. Pero no se puede querer tenerlo todo sin pagar un precio. Finalmente, el 16 de agosto de 1975, por la noche, 3 policías patrullaban cuando notaron un Volkswagen color bronce conducido por Ted. Se acercaron para inspeccionarlo y encontraron dentro del auto una palanca, esposas, cuerdas y otras herramientas utilizadas en sus crímenes. Además, la apariencia de Ted coincidía con la del sospechoso en los carteles de búsqueda. Fue arrestado de inmediato y llevado a la estación de policía para ser interrogado. Más tarde, la sobreviviente Carol lo identificó positivamente. Finalmente, Ted fue capturado. Tanto la policía como el público estadounidense sintieron un gran alivio. Inmediatamente se reunieron todas las pruebas y Ted fue llevado a juicio. Mientras esperaba su sentencia, se sometió a una evaluación psicológica ordenada por el tribunal para determinar si padecía algún trastorno mental, lo que influiría en si recibiría la pena de muerte. La gente se preguntaba cómo un hombre con una imagen impecable terminó convirtiéndose en un asesino. Ted tenía un atractivo físico y siempre estuvo rodeado de mujeres que lo admiraban. No parecía necesitar el crimen para conseguir lo que quería. Por ello, muchos creían que tenía problemas mentales. Sin embargo, los psicólogos que lo evaluaron llegaron a una conclusión sorprendente. Ted poseía una personalidad contradictoria. A veces se mostraba extremadamente inseguro y otras veces, excesivamente arrogante. Su mente parecía presentar signos de inestabilidad, pero al mismo tiempo, tenía una gran capacidad de análisis lógico y autocontrol, lo que indicaba que no sufría de una enfermedad mental severa. Los psicólogos no podían determinar con certeza si su comportamiento criminal era totalmente intencional. Lo que sí quedó claro es que su pasado estaba estrechamente ligado a su transformación. Durante las entrevistas, Ted evitó hablar sobre su infancia. Sin embargo, los investigadores descubrieron un patrón en sus crímenes. Todas sus víctimas eran mujeres blancas, con el cabello partido en medio, de complexión delgada y menores de 25 años. Esto sugería que elegía a sus víctimas deliberadamente. Pero, ¿qué había en su pasado que lo convirtió en un asesino? Para entenderlo, debemos retroceder 30 años. Ted Bundy, cuyo nombre real era Theodore Cobell, nació en una familia disfuncional. Su padre tenía cerca de 45 años cuando él nació, y tenía una hermana llamada Louise Cobell, 20 años mayor que él. Lógicamente, se esperaría que su madre lo amara profundamente, pero la realidad fue muy distinta. Desde el día en que nació, su madre casi nunca lo cuidó. Fue su hermana Louise quien se hizo cargo de él. Más tarde, la familia tomó una decisión inusual: entregarlo a Louise. En mayo de 1951, Louise se casó con un hombre llamado Johnny Bundy y se mudó con él a Tacoma, Washington. Se llevó a Ted con ella y lo hizo pasar por su hijo.
Desde entonces, el niño adoptó el apellido de su padrastro y se convirtió en el famoso Ted Bundy. Sin embargo, su hermana y su cuñado nunca fueron realmente sus padres. Por eso, Ted creció sintiéndose un extraño en su propia casa. Cuando su hermana tuvo hijos biológicos, él se volvió aún más cauteloso, temiendo que lo abandonaran. Así pasó su infancia, sin sentir seguridad ni amor, lo que lo llevó a ser un niño solitario e inseguro. A menudo se sumía en la ansiedad y el miedo, sin poder escapar de esos sentimientos. Como resultado, se convirtió en una persona solitaria y con baja autoestima. Sin embargo, al mismo tiempo, era extremadamente arrogante. Desde niño, demostró tener un coeficiente intelectual alto y un rendimiento académico brillante. Se consideraba superior a los demás y nunca cambió esa mentalidad. No fue hasta la secundaria que su actitud comenzó a cambiar. A medida que crecía, se convirtió en un joven atractivo y, gracias a su inteligencia, comenzó a llamar la atención de muchas chicas. Poco a poco, se volvió más sociable. Todo parecía mejorar, hasta que descubrió un secreto que lo marcaría para siempre. Louise, a quien siempre había considerado su hermana, era en realidad su madre biológica. Las personas a las que había llamado padres toda su vida, en realidad eran sus abuelos. En aquellos años, debido a las normas sociales, su abuelo fingió ser su padre para evitar el escándalo. Louise se hizo pasar por su hermana y lo entregó a otra familia. Cuando Ted descubrió la verdad, sintió que su miedo infantil al abandono había sido, en realidad, una realidad. Su propia madre lo había rechazado una vez. Para alguien como Ted, que siempre había temido ser abandonado, esta revelación fue devastadora. De haberlo sabido antes, tal vez nunca habría esperado reconocimiento de su madre. Después de ese día, su confianza en los demás desapareció por completo. Se volvió aún más reservado y evitó relacionarse con otras personas. No fue hasta la universidad que esto cambió, cuando conoció al amor de su vida. Esa mujer fue Diane Edwards, una joven hermosa, elegante y proveniente de una familia acomodada. Era la típica chica de sociedad. Se conocieron en la Universidad de Washington y pronto iniciaron una relación. Diane parecía perfecta a los ojos de Ted. Era su primera relación amorosa y la valoraba mucho. Sin embargo, la felicidad no duró. Diane pronto notó un defecto en Ted que no podía aceptar. A pesar de su inteligencia y su éxito académico, no tenía grandes ambiciones. En otras palabras, Ted era un hombre con talento, pero sin aspiraciones. Después de graduarse en su último año de universidad, Ted y Diane rompieron. Ya lo he mencionado antes, lo que Ted más temía y odiaba era ser abandonado. Así que cuando Diane terminó con él, no pudo aceptarlo de ninguna manera y decidió recuperarla a toda costa. Con determinación, pasó 3 años obteniendo títulos en Derecho y Psicología, logrando establecerse en el mundo político. Después de alcanzar el éxito, Ted organizó un encuentro casual con Diane. Al ver el cambio en Ted, Diane quedó impresionada y volvió a estar con él. Sin embargo, esta vez, fue Ted quien terminó la relación. Ted no había trabajado tanto solo para estar de nuevo con Diane, sino para abandonarla y hacerle sentir el dolor del rechazo. Solo así, pensaba, podría sanar su corazón herido. Pero cuando la dejó, Diane no mostró ni el más mínimo signo de dolor, sino más bien indiferencia. Para ella, la actitud de Ted era infantil. Esto significó que los 3 años de esfuerzo de Ted fueron en vano. Fue en ese momento cuando tuvo, por primera vez, la idea de matar. Si no podía vengarse psicológicamente, lo haría de una manera más directa. Justo cuando estaba decidido a atacar a Diane, ella desapareció sin dejar rastro. Lleno de rabia y sin un objetivo donde descargarla, Ted comenzó a buscar una sustituta y cometió su primer asesinato. A partir de ese momento, ya no pudo detenerse. Disfrutaba la sensación de controlar a los demás. Para alguien que siempre había sido manipulado, matar se convirtió en su forma de liberación. Según sus propias palabras, en el momento en que mataba, se sentía como un dios para sus víctimas. Así nació un verdadero demonio. En solo un año, asesinó a más de 20 personas. Y el número siguió aumentando. Finalmente, Ted fue capturado, y la ciudad comenzó a recuperar su normalidad. Pero cuando todos pensaban que el caso estaba cerrado, sucedió algo inesperado. Como Ted había estudiado Derecho, decidió defenderse a sí mismo en el juicio. Según las leyes de ese momento, se le permitía salir ocasionalmente de la cárcel para consultar documentos en la biblioteca del tribunal de Aspen. Al principio, Ted se comportó de manera ejemplar, por lo que la policía bajó la guardia. Pero el 7 de junio de 1977, mientras revisaba documentos en la biblioteca, aprovechó un descuido de los guardias y escapó por una ventana. Aunque la policía reaccionó rápidamente y colocó bloqueos en la ciudad, tardaron 6 días en recapturarlo.
Desde entonces, cada vez que iba a la biblioteca, debía llevar esposas y grilletes, y estaba fuertemente vigilado, eliminando cualquier posibilidad de escape. Pero Ted nunca soportó estar encerrado. 7 meses después, intentó fugarse de nuevo, y esta vez tuvo éxito. Tras estudiar la estructura de la cárcel, encontró una ruta de escape ideal. El 30 de diciembre de 1977, trepó hasta el techo de la prisión de Garfield y se deslizó hasta la sala de los guardias. Esperó hasta que todos se fueran y, luego, escapó por el conducto de ventilación usando el uniforme de un guardia. Caminó tranquilamente fuera de la prisión. No fue hasta 15 horas después que los guardias notaron su ausencia. Para cuando la policía inició la búsqueda, Ted ya había dejado el estado de Washington y había llegado a Florida. Su primer objetivo tras obtener la libertad fue buscar a su antigua novia. Sabía que si no mataba a Diane esta vez, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Pero, tras investigar su paradero, descubrió que Diane y su familia habían emigrado fuera de Estados Unidos. Esto significaba que jamás podría acabar con su demonio interno. Poco después, volvió a matar. En la madrugada del 15 de enero de 1978, irrumpió en un dormitorio universitario y asesinó a 3 estudiantes. Luego, huyó en un Volkswagen naranja. Esta vez, un testigo vio su rostro, lo que permitió a la policía identificarlo rápidamente. Un mes después, fue capturado nuevamente. Esta vez, las autoridades reconocieron lo peligroso que era y lo colocaron en confinamiento solitario con vigilancia las 24 horas del día. Al ver que no tenía ninguna posibilidad de escapar o de revertir su caso, dejó de resistirse. Ted no sufría de un trastorno de personalidad múltiple. Era una persona normal. Según los registros, podría haber sido responsable de la muerte de al menos 100 mujeres, aunque oficialmente solo se confirmaron 36 víctimas. Aún así, fue considerado uno de los peores asesinos del siglo. Sus víctimas eran jóvenes menores de 25 años, muchas con un futuro brillante, estudiantes destacadas, modelos, cantantes y actrices. Sus métodos eran extremadamente crueles, comparables a escenas de la película El silencio de los inocentes. Finalmente, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. El 24 de enero de 1989, a las 7 de la mañana, fue ejecutado en la silla eléctrica. Ese día, cientos de personas se reunieron afuera de la prisión para celebrar. Ted Bundy, el asesino que había aterrorizado a toda una nación durante 4 años, finalmente desapareció del mundo.